Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer tenerlos acá a ustedes, mis amigos, medios de comunicación. Pues algunos hemos compartido más que con otros. La idea de estos minuticos es informarles a ustedes acerca de la terminología de la gestión de riesgo de desastres, para que cuando se desarrollen las notas o se hagan las actividades, tengamos como un campo más amplio acerca de los términos que se utilizan y no confundir avalancha con avenida torrencial o inundación con una tormenta eléctrica u otros términos que utilizamos nosotros en la gestión de riesgo de desastres. Me permito presentarme. Yo soy el mayor de la Reserva Activa del Ejército, Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil Colombiana en Seccional Tolima, administrador de empresas, profesional en ciencias militares, especialista en administración de recursos y especialista en preparación, reducción y extensión de desastres. Duré 20 años en el Ejército, pensionado, 5 años en empresa privada, 9 años en la Defensa Civil Colombiana. Entre los cursos que he desarrollado acá en la institución ha sido buzo, rescate de estructuras colapsadas, salvamento y rescate acuático, curso Sistema Comando de Incidentes avanzado con USAID OFDA, alojamientos temporales, y me desempeño como instructor de planes de gestión de riesgo, instructor de curso básico, instructor de Sistema Comando de Incidentes en la institución como tal. Me disculpo un momento que estoy un poco como malito de la garganta, les voy a estar tosiendo. Vamos a ver un video corto aquí sobre el marco legal de la gestión de riesgo de desastres en Colombia y en el mundo, y de dónde sale la gestión de riesgo de desastres. ¿Está escuchando el audio, el video? Mundialmente los desastres causan daños y pérdidas. Sí, señor. Irreversibles en la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Dada la prioridad y su incidencia en el desarrollo de los países, identificó la necesidad urgente de incorporar estrategias contundentes para la reducción del riesgo de desastres. Se fue. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social orientado a formular, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas y acciones enfocadas a prevenir, reducir o mitigar el resultado de uno o varios fenómenos amenazantes naturales, socionaturales, antrópicos, tecnológicos o biológicos, que al encontrar condiciones de vulnerabilidad pueden generar grandes impactos y pérdidas. Así, la gestión lidera acciones desde el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres, con el fin de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Internacionalmente, la gestión de riesgos se ha abordado para definir pautas que recojan y orienten la evolución de la temática en sus territorios, realizándose 3 conferencias mundiales desde 1994. La primera en Yokohama, Japón, la segunda en Hyogo, Japón, y la más reciente en Sendai, donde se acogieron los nuevos retos para la reducción del riesgo de desastres en el marco 2015-2020. Asimismo, en Colombia se ha recorrido un importante camino en cuanto a la gestión del riesgo de desastres, donde a partir de desafortunados eventos, el Estado y la sociedad buscaron un rápido fortalecimiento de la capacidad local y nacional para hacerles frente de manera adecuada. Fue así como en su momento se adoptaron medidas normativas e institucionales que dieron origen al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado y reglamentado por la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989, en cabeza de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. De esta manera, por medio de la Ley 1923 de 2012, se estableció el actual Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esta política plantea la ejecución de 3 procesos esenciales: proceso de conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y proceso de manejo de desastres, para que de manera articulada alcancen la sostenibilidad y seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, el mejoramiento de la seguridad de vida de las comunidades en riesgo, de la mano de la planificación del desarrollo seguro y de la gestión ambiental territorial sostenible.
¿Quiénes hacen parte de este sistema? Las entidades públicas, entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro y la comunidad. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido por el presidente de la República a nivel nacional y por los gobernadores y alcaldes en las entidades territoriales. Las autoridades ambientales, en coordinación con los demás actores del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizan un aporte fundamental a la gestión del riesgo de desastres, partiendo de su conocimiento del territorio, la capacidad de incidencia territorial desde la óptica ambiental y en sus competencias institucionales. Sin embargo, es importante recordar que esta es una labor conjunta que requiere del aporte de todos los colombianos. Con el fin de apoyar el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en especial a las autoridades ambientales, garantizando la articulación con el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han diseñado un curso virtual que propone multiplicar los aprendizajes acumulados en temas de gestión del riesgo de... Bueno, esa es la introducción a la Ley 1523 del 2012, donde nos habla de la gestión de riesgo de desastres. Ahora les pregunto a ustedes, ¿los desastres son naturales? ¿Quién me dice? No todos, Mayor, no todos son desastres naturales. ¿Por qué? ¿Por qué, Marjorie? ¿Por qué nos dices eso? Porque, por ejemplo, para mí el desastre natural es el que genera la lluvia, los incendios forestales, ese tipo de cosas, ¿sí? Y hay desastres, por ejemplo, un incendio en un edificio, en una vivienda, puede ser generado por una vela de los brujos. Entonces, ese no es un desastre natural, pero es un desastre. Ok, para complementarle, Marjorie, en terminología, los desastres no son naturales. Los desastres ni son naturales ni son antrópicos, son de origen natural o de origen antrópico. Es que anteriormente decíamos el desastre natural de Armero, el desastre natural que hubo en Mocoa, el desastre que hubo en Providencia. Los desastres no son naturales. Los desastres es la consecuencia de una acción, de una amenaza natural o antrópica sobre una población y afecta infraestructura, afecta personas y afecta toda la sociedad de ese sistema. Por ejemplo, Mayor, señor, perdón, lo interrumpo, pero entonces, por ejemplo, en el caso de un sismo, ¿eso no es natural? un sismo es una amenaza natural, pero el desastre, o sea, lo que se configura como desastre, la afectación, los daños, el terremoto, la lava y demás que cae sobre las personas y afecta a la sociedad, ya es el desastre. O sea, me explico. Si está el huracán sobre el Atlántico y no tiene ninguna afectación, pues es una amenaza natural que hizo el huracán y continuó su recorrido hasta que se acabó. Pero si el huracán pasa por San Andrés, Providencia, Cuba y arrasa con todo, se convierte en desastre. O sea, el desastre como tal es la afectación que hace esa amenaza a la sociedad y a los bienes de las personas. Por eso hablamos de lo que los desastres son de origen natural, más no son naturales. Sí me hago entender, no sé si pronto queda bien clara esa definición. O sea, Sí, es el sí, post. señor. Son las consecuencias. Exactamente. O sea, los desastres son de origen natural, más no son naturales ni son antrópicos. Para eso, pues tenemos aquí en nuestro glosario, en nuestra terminología, las amenazas naturales y antrópicas. La ley 1523, por la gestión de riesgo de desastre, nos dice que existen dos tipos de amenazas, las naturales y las antrópicas, y unas que convienen que son socionaturales. Dentro de las de origen natural o de fenómenos de origen natural, tenemos los hidrometeorológicos, como tales son las avenidas torrenciales, la descarga eléctrica, los ciclones tropicales, la depreciación, los vendavales, la granizada, las heladas, las sequías, etcétera, 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 algunas inundaciones. Los geológicos, que son los diapirismos de lodo, actividad volcánica, la erosión costera, los tsunamis, los sismos y algunos movimientos en masa, que también pueden ser socionaturales porque pueden ir asociados a una actividad del hombre. O sea, el trópico es porque ahí interviene el hombre. Lo natural es de la naturaleza, pero también hay partes donde intervienen los dos.
Los biológicos, como las bacterias, virus, parásitos, animales e insectos venenosos, plantas venenosas, mosquitos portadores de agentes causantes de la enfermedad, como el dengue, como el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Son los de biológicos. Y los antrópicos, como los tecnológicos, y lo decía Marjorie, los incendios estructurales, los incendios forestales o de cobertura vegetal, los accidentes, las explosiones, los derrames, los colapsos, las fugas, aglomeraciones de público atentados terroristas, la desertificación y la degradación de los recursos naturales, pues son en su 99.9% causados por el humano, por la mano del hombre, por eso se llama origen antrópico. Entonces vamos a ver algunos de ellos, ¿qué significan? Las avenidas... Mayor, Señor. perdón, perdone que interrumpa. Entonces lo correcto para decir es desastre, sencillamente, no ponerle ningún otro apellido. Si usted O amenaza Desastre de natural. origen natural. Desastre Desastre si de lo origen hubo, natural. pero si no lo hubo, entonces amenaza natural. Exactamente, hubo un huracán, el huracán pasó por el Atlántico, hubo una avenida torrencial, ¿sí? Pero no causó ningún daño. Al no causar ningún daño no se convierte en desastre o no se convierte en emergencia. Desastre es cuando hay afectación a los bienes y a las personas o a la sociedad como tal. Entonces, nosotros decimos desastre de origen natural, no desastre natural. Desastres de origen antrópico, un incendio forestal donde se quemaron 10.000 hectáreas, afectó cultivos, afectó viviendas, se murieron las personas, se murieron los animales, eso es un desastre y es de origen antrópico, o sea, se dice de origen antrópico, lo originó algo antrópico. Pero Mayor, no, señora. perdón, interrumpo, pero para que mi abuelita en el Líbano me entienda, de origen antrópico, De porque originado yo, por la mano del entonces, hombre. ¿qué digo? Porque yo no puedo decir esa, o sea, yo la puedo decir, pero al aire, en serio, mi abuelita en el Líbano no me entiende de origen antrópico, entonces, ¿cómo Originado se por, la doy a la gente? de origen, originado por la mano del hombre, originado por las personas, por los niños. Eso, gracias, perfecto, gracias. ¿Sí? Vamos a diferenciar en este momento lo que es una avenida torrencial. La avenida torrencial es un flujo muy rápido que es de agua, digámoslo así, que transcurre principalmente a lo largo de un canal, un cauce con una pendiente pronunciada. El ejemplo más claro que tenemos nosotros aquí en el Tolima es lo que se presenta en el Conveima, cuando hay saturación de los suelos, cuando los ríos surten mucha agua al río Conveima, se presenta una avenida torrencial, ¿sí? Son los más peligrosos debido a sus características de ocurrencia súbita, altas velocidades y grandes distancias de viaje. Las causas ¿Por qué son... ese término avenida mayor? Avenida, porque ¿de dónde sale? Sí, porque es el cauce de un río o de un afluente hídrico que marca una avenida, y el torrente porque es hídrico, es de agua, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió en Mocoa fue una avenida torrencial. Lo que ocurre aquí cada vez que hay una creciente súbita en el Conveima y hace socavación y arrasó las casas hace como unos 3 años, que fueron un poco de casas que se fueron al río por la socavación, hubo inundaciones y demás, se llama una avenida torrencial, porque hay una prolongada pendiente que es la que viene desde el río Conveima, donde nacen las estribaciones del Nevado, y esto hace que la velocidad del agua sea pues bastante rápida, es un flujo muy rápido, pero las características es que es en un río, que es agua, es un afluente hídrico. Entonces no cabe la palabra avalancha acá, porque la avalancha es cuando viene desde una montaña y es un movimiento en masa, o sea, es a causa de la gravedad, un movimiento en masa ladera abajo, y la avalancha necesariamente tiene que tener hielo o deshielo como tal. Por eso las avalanchas las vemos en el Himalaya, las vemos en el Nevado cada vez que hay una caída grande de los témpanos de hielo y empieza a recorrer ladera abajo o por la montaña abajo las situaciones con gran cantidad de material. Entonces, eso Mayor. es, señor. Perdón, la avalancha es indistintamente de que se ha originado por ejemplo, por un aguacero que caiga arriba en el nevado y genere
aumento en el caudal o que pueda ser un desprendimiento de tierra en un día que no haya llovido, pero que se vino el talud de tierra y eso generó aumento en el caudal. Indistintamente de los dos orígenes, ¿se va a llamar así? ¿Avenida torrencial? La avenida torrencial siempre es para el aumento del caudal debido a las fuertes lluvias, a la alta pendiente o al rompimiento de alguna presa. O sea, digámoslo así, usted vierte una jarra de agua en la parte de arriba de un tobogán y esa vaina se viene en pura berraca, en pura velocidad y empieza a desbordarse, a arrasar con lo que haya. Eso es una avenida torrencial. Que en la parte del casco hubo un derretimiento del glacial y demás, y que este derretimiento cayó al río y en el río empezó a realizar estragos, sigue nombrándose avenida torrencial porque lo que hizo el estrago o lo que hizo la emergencia es la avenida torrencial, no la avalancha o el desprendimiento del movimiento en masa. El movimiento en masa generalmente cae y ocurre ladera abajo, pero por poca distancia, digámoslo así. ¿Sí? Es decir, Mayor, que en el Tolima la única avalancha que realmente ha habido es la del Nevado del Ruiz, no ha habido más avalanchas. Todo lo demás han sido avenidas torrenciales. Y la avalancha como tal en el Nevado del Ruiz fue otra situación porque hay un deshielo y empezó a venirse por el río. O sea, se combinó todo el material que estaba en el río y esa avenida con material, con detritos y demás, y flujos de lodo, se convirtieron en lo que le llamamos la avalancha de Armero. El resto que tenemos nosotros acá son avenidas torrenciales sobre los ríos. ¿Listo? Gracias, Mayor. Vale. Las tormentas eléctricas, pues ya sabemos que se caracterizan por la presencia de rayos y efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos. Generalmente en las tormentas eléctricas, pues hay lluvias, hay vientos fuertes, hay vendavales y demás, pero pues lo que predomina acá es que haya los truenos y los rayos que ya pues conocemos todos a cabalidad. Los ciclones tropicales se generan sobre las aguas marítimas de zonas tropicales y subtropicales asociados a bajas presiones atmosféricas con circulación cerrada de los vientos de superficie alrededor de un centro bien definido, los huracanes, las mareadas, bueno, además, todo eso que ocurre en el mar. La desertización es que disminuye y desaparece toda la vegetación en las zonas secas. No sé si ustedes han visto a veces en los ríos, en las represas, cuando ocurre la temporada seca, que el terreno se pone así, todo se acaban, los peces se mueren ahí encima, realmente las tierras se vuelven áridas y las zonas como los pastizales o los matorrales mueren y quedan así en casi un desierto, digámoslo así como tal. Los vendavales, pues, es una perturbación atmosférica de los vientos fuertes y destructivos que van en una sola dirección o a veces en varias direcciones, entre velocidades de 50 a 80 kilómetros por hora por intervalos cortos de tiempo. Los vendavales son también conocidos como ventiscas, ráfagas y ventarrones. Estos vendavales sabemos que el mayor daño que causa es desteche de las viviendas, generalmente vienen también con lluvias fuertes y se presentan situaciones donde a veces hay afectaciones a las estructuras como tal, porque es tan fuerte el viento que no solamente destecha, sino que también hace daño a las estructuras de las viviendas, a los cultivos y demás. Las granizadas, pues, es una lluvia de hielo que son gotas sobreenfiadas que están entre líquidas y están entre sólidas a temperaturas por debajo de la congelación. ¿Cuál sería la diferencia de granizada a la helada? ¿Quién me la puede de pronto decir? La helada, la granizada tiene lluvia, ¿cierto? La helada es frío, Sí. es viento, un viento muy frío, una temperatura muy baja. Yo La digo que la granizada granizada, que cale hielo en bolitas. Sí, en bolitas. exacto, la granizada tiene apariencia física, mientras que la helada es más nubosa, si cabe el término. Sí, claro. Generalmente las heladas las tenemos en Boyacá, a altas, o pues a una altura
de más de 2.300, 3.000 metros de altura. Cuando está muy despejado el cielo, el, el, um, el ambiente se torna extremadamente frío y hace que este frío queme toda la vegetación, afecte la ganadería, afecte los cultivos y afecte todo en su entorno, y le llaman heladas, que usted a las 6 de la mañana va y sale de su casa y ve que todo está totalmente cubierto de hielo, como el amanecer que usted ve que está así como sudando el pasto, pero es totalmente el hielo por las temperaturas bajas. Y la granizada, pues es una lluvia de hielito como tal. Esas son las heladas, son temperaturas iguales o menores a 0 grados centígrados, a un nivel de 2 metros sobre el nivel del suelo. Desde el punto de vista agrometeorológico, podría definirse una helada como la temperatura a la cual los tejidos de la planta comienzan a sufrir daño. Por eso, cuando hay heladas en Boyacá o aquí en la parte alta de nuestros departamentos, a 3.000 metros de Murillo para arriba, pues la vegetación se quema y todo se daña. Esto ocurre a veces en temporadas secas o a veces en temporadas de lluvias. Esos son fenómenos muy raros, naturales. La sequía, pues, es la falta o escasez temporal de agua en una región por comparación de las condiciones habituales. Las sequías generalmente se dan durante la temporada de menos lluvias o los fenómenos del Niño. Y pues lo contrario del fenómeno del Niño, pues es el fenómeno de la Niña, que es cuando ocurren altas precipitaciones, cuando no para de llover y cuando ocurren pues otras emergencias diferentes. En el fenómeno del Niño vamos a tener siempre o generalmente incendios forestales, sequías, desabastecimiento de agua, otras situaciones adversas. Y en el fenómeno de la Niña vamos a tener inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, vamos a tener heladas, vamos a tener granizadas, vamos a tener lluvias, tormentas eléctricas y demás. Entonces, para que sepamos la diferencia entre el fenómeno de la Niña y el fenómeno del Niño. Estos fenómenos siempre se inician en el Océano Pacífico por el calentamiento del océano, del mar, o por el enfriamiento del mar. Eso es un proceso que lleva cada cierto tiempo, 4 o 5 años, y ocurren estas situaciones naturales que cuando se enfría, pues empiezan los vientos alisios hacia la tierra, hacia tierra firme, digámoslo así, a hacer sus estragos del viento frío y ocurren las lluvias y demás, y cuando se calienta, pues todo lo contrario. Empezamos a tener sequías y otras situaciones. Las inundaciones, pues es una acumulación temporal de agua fuera de los cauces y áreas de la reserva hídrica de las redes de drenaje. Generalmente las causas son lluvias frecuentes e intensas, residuos sólidos que taponan y reducen las secciones de los cauces, el rompimiento de los jarillones, el rompimiento de las presas, de las tuberías, la falta de capacidad hidráulica en las redes de alcantarillado, o sea, cuando dicen que colapsó el alcantarillado, o el taponamiento de sumideros y tuberías. Entonces, cuando presenta inundaciones, cuando está lloviendo fuerte y empieza a colapsarse el alcantarillado, o cuando se desborda un afluente hídrico y este empieza a meterse a las viviendas y a causar daños estructurales y afectación a los elementos o a los bienes de las personas. En algunos casos se presentan afectaciones a la salud de las personas. Por ejemplo, se rompe una presa, se rompe un jarillón, se inundan las viviendas y permanecen inundadas y pues lógicamente la administración municipal debe hacer una evacuación preventiva, alojamientos temporales, se va a presentar situaciones de riesgo para las personas porque no va a pasar la inundación en 1, 2, 3, 4, 5 días, sino que se va a demorar mucho más y esto pues genera que el sistema de gestión de riesgo de desastres se articule con la unidad nacional y puedan prestar los apoyos necesarios. Los diapirismos de lodo, ese diapirismo de lodo, ¿qué será esa vaina? Un diapirismo de lodo. Bueno, esto quiere decir que hay sitios donde hay más presencia de lodo. Hay concentración de gas metano, hay las placas tectónicas convergen, hay unos procesos de disertación de las arcillas
y vemos estas deformaciones en la Tierra que puede ser discúlpeme, 2 minutos, contesto una llamada. Me imagino que Natalia está escribiendo todo para entregarnos un diccionario, ¿cómo se llama? Sí, diccionario no, sino palabras importantes que debemos recordar y nos lo va a enviar. Gracias, Nata. Un glosario. Natalia está en El No, glosario. un No estoy glosario, un tan glosario. desocupada como usted, pero tranquila, yo le paso mis apuntes. Gloria está en la terraza de Infinity en la piscina. Esa es mi periodista. La actividad volcánica. Bueno, hay un conjunto de manifestaciones dinámicas de un volcán que tienen o expulsan diferentes tipos de materiales. Se puede caracterizar por la sismicidad, por la emisión de gases, por los productos emitidos durante las erupciones, como corrientes de lava y piroclastos y demás. Entonces, el volcán Nevado del Ruiz siempre está emitiendo gases volcánicos, emitiendo ceniza. Tuvimos el año pasado la alerta naranja o el cambio de nivel de actividad del volcán a naranja por una posible erupción en términos de días o semanas. Duramos así casi 3-4 meses porque el domo que se encontraba en la parte alta se veía muy cerca a su parte final, digamos así, de la parte alta para poderse desbordar la lava, pero pues no se hizo, luego bajó su nivel de actividad y continuó así. En el volcán Cerro Machín no se está presentando esta actividad como tal, pero dicen que es uno de los volcanes enanos, no es nevado porque no está a una altura donde se considere nevado, generalmente está como a los 2.300, 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Él tiene unos domos de hace 400 años que se taponó y esto pues evita que haya otra erupción en este momento. De hecho, los que conocen allá saben que los domos o el cráter, por el lado del cráter pasa la carretera que viene desde Tapias hasta Salento. El borde de todo el cráter es eso y uno puede entrar ahí a los domos y darse una vueltica, inclusive hay una finca ahí que al señor ya lo sacaron de ahí. Pero pues esa es la característica de los volcanes, tiene caída de trefal, proyectiles balísticos, hay flujos de lava que van por la ladera abajo y que afectan pues a lo que tenga a su alrededor de acuerdo a la gravedad. Tenemos también algunas avalanchas, como lo manifestaba, que son causadas por la presión de los gases y pues al interior hay unos sismos y esto hace que haya un movimiento de masa llamados avalanchas con la presencia del deshielo y demás. La erosión costera, pues esto no tiene muchas explicaciones. Esa es la erosión que causa el mar en sus costas, que va perdiendo su capacidad de tierra, digámoslo así, va causando erosión, va socavando y va causando pues una erosión costera. Los tsunamis son olas producidas por perturbaciones fuertes e inesperadas de una masa de agua. Puede ser un temblor interno, pues de allá en el mar, en las profundidades, y este choque de placas tectónicas hace que se cause una onda y esta onda haga que se produzcan unas olas bastante grandes y que produzca pues las situaciones que llamamos en las costas como tsunamis, o que el agua o toda la presión y toda la fuerza de la naturaleza en las olas pues cause daños en las costas. En los sismos, pues sabemos que una sacudida brusca, todo sismo tiene un hipocentro y un epicentro. El hipocentro es donde se presenta, la profundidad que se presenta y que inicia el sismo o que choque la placa tectónica. Entonces aquí vemos la parte de abajo del hipocentro y el epicentro ya es sobre la superficie de la Tierra. Entonces proyecta una perpendicular hacia la superficie de la Tierra y entonces le llamamos epicentro Ibagué, epicentro Armenia, epicentro Santander, la Mesa de los Santos. Pero pues esa ya es la parte de la superficie donde proyecta el sismo hacia la superficie y se expande como tal. De acuerdo pues a la escala de Richter y de la profundidad, pues se va a sentir en unas partes más que otras, pero todos esos son llamados sismos. Mayor, ahora que usted dice escala de Richter, ¿es cierto que esa frase ya no se utiliza?
Sencillamente magnitud tal, sin decir escala, porque eso ya no se utiliza, es lo que se ha escuchado. Pues realmente yo no tengo conocimiento exacto si ahorita se utiliza o no. Siempre en nuestras previsiones, en nuestras actividades, ha sido en magnitud tal en la escala de Richter, porque pues esa es la escala que se inventaron para saber la magnitud de los sismos, pero pues me toca averiguar y le confirmo, obviamente. Yo, Javier. Vale, gracias. Colombia se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra. Convergen varias placas tectónicas como la de Nazca y la del Caribe contra la placa suramericana. La interacción continúa entre las placas que se mueven y chocan entre sí y han producido la formación de montañas, cordilleras y fallas geológicas como la que vemos acá. Entonces vemos la cordillera en el Océano Pacífico, aquí está la placa de Nazca, está el manto, está la placa sudamericana, las dos chocan y esto hace que se hayan formado pues todas las cordilleras que tenemos nosotros en el país, la occidental, hacia el río Cauca, la cordillera central, que es donde nosotros nos encontramos con nuestros nevados, el río Magdalena, tenemos la cordillera oriental y posterior a eso pues tenemos los llanos orientales. Por esa razón, hacia el Pacífico es que están formadas las cordilleras, por el choque de las placas tectónicas y por los sismos que han ocurrido. Aquí le tocó conocer hasta geólogo. Movimientos en masa. Todo movimiento ladera abajo de una masa de roca, de piedra o de tierra por efecto de la gravedad. Eso es un movimiento en masa. Derrumbes, salud de tierra, avalanchas, volcamientos, desprendimientos de tierra, corrientes de tierra, movimientos de tierra, caídas de tierra, reptación, hundimientos en la tierra, rompimiento de montañas, resbalamiento. Bueno, todo eso se llama movimientos en masa, remociones en masa y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de un derrumbe, hablamos de un movimiento en masa. Que una luz de tierra cayó sobre una casa, la tapó y mató a 3 personas, es un movimiento en masa. Que se cayó la bancada de la vía, es un movimiento en masa. Todo movimiento de tierra que haya ladera abajo, de una masa de roca, es un movimiento en masa, para que ya lo tengamos un poco más claro, porque a veces decimos, bueno, no, el derrumbe, no, es que la luz de tierra, no, es que el movimiento en masa, entonces, pero pues, ¿qué es movimiento en masa y qué es eso? Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que le ponemos apellidos diferentes. Hay factores que propician los movimientos en masa, como las condiciones del terreno, las altas pendientes, los materiales débiles. A veces hacemos construcciones en las laderas y nos toca quitarle un pedazo de la montaña y eso es lo que generalmente pasa en las invasiones o en estas casas alejadas, que el talud de tierra o el talud de tierra se le vino encima y lo tapó. Pues claro, simplemente lo que hicieron fue morder un pedazo de tierra para poder aplanar, construir la vivienda ahí y no tuvieron en cuenta que había erosión, que había saturación de los suelos, que había de pronto lluvias, que se presentaban situaciones de sismos y demás, y esa tierra en la parte de atrás de la vivienda en algún momento se dio y se presentó el movimiento en masa sobre la vivienda, y eso es lo que generalmente pues ocurre, como lo que Mayor, señor. usted acaba de decir 2 términos, alud y talud, ¿son válidos? Y si son válidos, ¿significan lo mismo o son distintos? Significa lo mismo. Uno le dicen alud de tierra, otro dicen talud de tierra. Sí. Pero pues yo miré. ¿Son válidos los dos? Serio significa lo mismo, sí, señor. Ok. Sí, señor. Procesos naturales como las lluvias intensas, las lluvias prolongadas, la ocurrencia de sismos. Los artificiales como cortes, excavaciones de laderas, la sobrecarga de rellenos y laderas, la modificación del drenaje, la falta de drenaje urbano, actividad minera y demás. Entonces, en estos movimientos de masa también hay eventos socionaturales, ¿sí? Que van asociados a actividades que ha hecho el hombre y que se presentan esta situación. No solamente pueden ser de origen natural. Los biológicos, pues ya conocemos las bacterias, las toxinas, los patógenos, virus y parásitos. Animales e insectos venenosos, todo eso son de origen natural. Hay una discusión muy grande si el COVID fue natural o si el COVID lo creó un laboratorio en China y lo expandió y demás, pero pues hasta ahora la Organización Mundial de la Salud dijo que eso era natural. Entonces, de acuerdo a lo que está estipulado de lo que dice la OMS, es que fue de origen natural, que se presentó por los murciélagos allá, que picaron a los murciélagos y después se traspasaron ese virus al hombre y se vino la pandemia. Los antrópicos, los incendios.
tanto los incendios de cobertura vegetal como los incendios estructurales. Pueden ser urbanos o rurales, en industrias o en diferentes tipos de situaciones. Un incendio es un incendio, de acuerdo a una circular que llegó a la Unidad Nacional este año, dejamos de llamar conatos de incendio. Un incendio es de baja magnitud o de alta magnitud, pero es un incendio. O sea, se produce porque el incendio es la combinación del oxígeno con calor, temperatura y una fuente de ignición. Esa es la definición de un incendio. Que se presente como le dice, un conato de incendio en una casa y solamente se queme la estufa como tal y 3 cositas, no es conato de incendio, es un incendio. Entonces nosotros siempre... Mayor, perdón, un conato no es un principio de incendio. No. Por eso, en la definición que nos dio la Unidad Nacional, nos dice, hablemos de incendios. Hablemos de incendios. Porque sea de baja magnitud o alta magnitud, se presenta el incendio como tal y nosotros tenemos que hablar de un incendio. Un incendio estructural es un incendio que hubo en la cocina, que la veladora se cayó, prendió la cortina y llegaron rápido a apagarlo, pero es un incendio. Sigue siendo un incendio. Mayor, yo tenía, o sea, digamos, en lo que tenía en mi mente es que un incendio estructural era todo aquel que afectaba una estructura física, una casa, un edificio, pero acá dice que afecta también la cobertura vegetal. Esos son los incendios de cobertura vegetal, o sea, los incendios forestales. ¿Sí? O sea, dice, por eso dice ahí, diferente a incendios de la cobertura vegetal. O sea, los incendios estructurales son incendios... diferente, sí, no había leído bien, diferente a incendios, ya, mayor. Diferente a incendios de cobertura vegetal. Que los incendios de cobertura vegetal o los incendios forestales se clasifican en 3, ¿sí? Que son los incendios de copa, los incendios que el viento fuerte empieza a arrasar todo lo que hay y el incendio pasa de copa a copa de los árboles, ¿sí? Están los incendios normales que son de cobertura vegetal, el pasto, la vegetación nativa y demás, y está el incendio subterráneo, que los incendios subterráneos son los más prolongados porque no se produce la quema de oxígeno, sino la quema del metano o el metanol que hay por debajo de la cobertura vegetal, como el que se presentó el año pasado en Cerro Bravo, que la gente iba y miraba, mire que esto es del volcán, que puede ser magma. No, era un incendio subterráneo que generalmente estos incendios se presentan a esas alturas, ¿sí? Donde hay frío en la atmósfera, donde hay alta concentración de metano y hay un espacio, digámoslo así, entre la cobertura vegetal y el resto de la tierra y se empieza a consumir por debajo. Por eso a veces estos incendios subterráneos no se alcanzan a ver a simple vista, sino que se van analizando, se van verificando por las características. Señora. Mayor, discúlpeme, es que se me cortó un poquito el sonido, que hay una alta concentración ¿de qué? Metano. Listo, gracias. Entonces, Mayor, entonces su recomendación es que agreguemos el término baja magnitud o gran magnitud a la frase incendio. Sí, o sea, la recomendación es que llamémoslo incendio estructural o incendio de cobertura vegetal. Listo. No lo llamamos conato, tiene un incendio. Un incendio estructural o un incendio de cobertura vegetal o un incendio forestal y se quemó 1 hectárea. Ese es el incendio. ¿Sí? Okay. Porque como le digo, entonces hicimos conato como que es donde empezó el incendio, pero donde empezó el incendio puede haber sido 2 hectáreas, pero es un incendio. O sea, la palabra incendio es la combinación de oxígeno con un carburante y con calor, ¿ya? Con un aparato combustible y calor. Entonces, al producirse el incendio, lo llamamos incendio. Incendio estructural o incendio forestal. Ok. Podemos definir nosotros. Tenemos los accidentes viales. Ya conocemos pues, la definición. Lo genera un vehículo, al menos un vehículo en movimiento, causa daño a las personas, los bienes involucrados.
Las explosiones es una liberación súbita, simultánea y repentina. Genera una gran energía calórica, lumínica y sonora. Usualmente las explosiones se producen asociadas a actividades humanas y resultan más infrecuentes las explosiones de origen natural o no intencionadas. Lo que ocurrió en Picaleña cuando infortunadamente murió la señora de la caseta fue una explosión, una fuga de gas, pero en su momento se presentó que estaban prendiendo la estufa para hacer los alimentos que preparaban ahí, y eso originó que se presentara la explosión como tal, y después ya hubo la quema del gas de la tubería que no se logró controlar sino hasta que se apagó por completo. O sea, se controló el calor, mas no se pudo controlar el incendio, porque ¿quién apaga un gas que está ahí permanentemente surtiendo hasta que consumió el gas que había en la tubería, y por eso se apagó? Entonces, eso es una explosión. También es causada por los explosivos, el TNT, la dinamita y demás, son explosiones. Los colapsos estructurales es el daño que produce la estructura y puede ser de diferentes materiales: madera, hormigón, armado, metal. Generalmente todo el daño a una estructura se llama colapso estructural. Que se cayó la tarima, un colapso estructural de esa tarima. Que se cayó un ala del estadio, colapso estructural en el estadio. Todos los daños que sufren las estructuras formadas sobre una superficie es un colapso estructural. Los derrames son salidas accidentales de líquidos, a diferencia de las fugas, que es de material gaseoso o vapor. Entonces, generalmente nosotros decimos una fuga de agua. No es una fuga de agua, es un derrame de agua. ¿Sí? Hay una fuga en la tubería de agua, hay un derrame de agua. Cuando es vapor o gaseoso, sí le denominamos fugas. Esa es la diferencia entre fuga y derrame. Tenemos la aglomeración de público. De acuerdo a la ley 1801, es toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. Hay muchas diferencias a veces que vamos a las reuniones y decimos, no, es que solamente son 10, son 20 personas, esto no genera ningún peligro, son 100, son 200, son 300. La misma situación se puede presentar en 10 personas o en 10.000 personas. De acuerdo a la complejidad alta, mediana o baja del evento como tal, es que se definen cuáles son los requisitos o los requerimientos que se deben tener para esa aglomeración de público. Pero una aglomeración de público es cualquier número plural de personas, más de 5, de 10, que fueron convocadas en una reunión para una acción específica, desarrollando una tarea específica. Eso es lo que dice la aglomeración de público. Y eso es antrópico. El terrorismo, pues, es una acción violenta ejecutada por personas al servicio de una organización terrorista con la intención de difundir miedo a un sector de la sociedad y utilizar este medio para tratar de alcanzar un fin político. La cobertura vegetal, ya vimos que era superficial, subterráneo y de copa, ya lo hablamos, los incendios. Y lo que vimos de aquí para arriba son amenazas. Generalmente hablamos del riesgo. ¿Cuál será la diferencia entre amenaza, riesgo, vulnerabilidad? De pronto, ¿quién la puede decir? Mayor, antes de eso, yo tengo una inquietud, Señora. señorita. ¿Cuál es la diferencia entre implosión y explosión? La implosión es hacia adentro. O sea, yo aquí estoy y cuando vengo implosión, voy hacia adentro por altas presiones atmosféricas o situaciones que hagan que colapse mi cuerpo, colapse mi estructura hacia adentro. Y la explosión es que libera hacia los lados y hacia arriba, hacia abajo, el material o la energía. Entonces, a veces dice, va a ser la implosión del edificio. El edificio hacia adentro. Usted ven que colapsa, pero hacia adentro. Hubo una implosión. Hacia afuera no hubo nada, una nubecita de polvo. Y cuando hace una explosión es que ¡pum!, estalla y hay liberación de energía hacia todos los flancos. Muchas gracias, Lo que ocurrió con ese submarino, ¿no, Mayor, el año pasado? Sí, eso hubo una implosión. O sea, el submarino no se explotó, el submarino se comprimió. Que fue por la presión del agua.
lo comprimió por la presión barométrica. Bueno, ¿quién me dice la diferencia? Amenaza, vulnerabilidad, riesgo, esos temas. Ya vimos amenazas, ¿no? Naturales y antrópicas. Ya dijimos que los desastres eran de origen natural o de origen antrópico. Pero cuando decimos riesgo, ¿qué significa? De pronto sería la probabilidad que existe en que ocurra algún tipo de situación. Sí, la probabilidad. Sí, señora. Algo que sea expuesto al peligro mayor, algo así. Sí, a la amenaza, al riesgo. Para que haya riesgo, o sea, para que el resultado de nuestro riesgo sea alto, medio, bajo, tienen que haber dos componentes. Un componente es la amenaza, que es lo que vimos nosotros, ¿no? El peligro, a lo que de pronto nos pueda suceder, el peligro a los que estamos nosotros expuestos, las lluvias, los accidentes viales, los incendios forestales, estructurales, eso es una amenaza. Pero para que haya riesgo necesita otro componente. ¿Alguno de pronto se acuerda? El otro componente se llama vulnerabilidad. Entonces, para que haya riesgo, debe haber una vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Pues es la susceptibilidad o la fragilidad o cómo me encuentro yo expuesto ante ese peligro. Por ejemplo, aquí en mi oficina. Mi oficina tiene 50 años de construida, es una casa vieja y que aquí medio tiembla y todo esto parece que fuera a desbaratar. Entonces, la amenaza son los sismos, la vulnerabilidad mía es la estructura como tal de la vivienda donde me encuentro, que no es sismo resistente y que estoy expuesto a que si hay un sismo, un terremoto, pues esta vaina me caiga encima. Entonces, la vulnerabilidad también se da en niveles altos, medios o bajos. Si tengo una amenaza alta de sismo y tengo una vulnerabilidad alta de que se puede colapsar mi estructura donde me encuentro, pues mi riesgo va a ser alto. Entonces, eso lo hacemos por medio de unas matrices, unos análisis de vulnerabilidad y demás, y que nos va diciendo por cada peligro, por cada amenaza, cómo está mi nivel de riesgo donde me encuentro, de acuerdo a unas características en personas, en capacitación, en tecnología, en procesos y procedimientos y demás. Pero pues eso lo hacemos nosotros ya como tal en gestión de riesgo de desastres y algunos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para que haya riesgo, tenemos que tener amenaza y vulnerabilidad. Por eso, el riesgo de desastre son los daños ya, los daños, se materializó. Los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a eventos o peligros de origen natural. Mira, aquí hablamos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario, humano, no intencional, en un periodo de tiempo específico que son determinados por la vulnerabilidad, elementos expuestos, como consiguientes al riesgo de un desastre que sería la combinación de amenaza y vulnerabilidad. Entonces, la fórmula es amenaza por vulnerabilidad es igual a riesgo de desastres. ¿Ya? Eso se da en niveles alto, medio, bajo, y la amenaza, lo que vimos nosotros ahorita, se da por su probabilidad. ¿Es frecuente? O sea, ¿es posible o es inminente? Posible, probable o inminente. Posible cuando no se ha presentado, pero se puede presentar. O sea, siempre la amenaza va a ser posible, siempre, sí. Se puede presentar. Es probable cuando ya se ha presentado accidentes viales sobre la carrera cuarta. A cada rato se presentan, pueden presentarse, son esporádicos, son probables. Y es inminente como el dengue, como la pandemia, como demás, cuando se presentan y siguen presentando y que estamos expuestos a esa amenaza permanentemente y somos vulnerables, pues va a ser inminente y esto nos va a dar pues un resultado. Entonces, amenaza por esa vulnerabilidad también se puede dar a nivel físico, por ejemplo, alguien en condición de discapacidad. Mientras usted explicaba, me acordé de lo que ocurrió en Chaparral, donde una señora falleció porque no podía caminar y se le incendió la casita. Entonces, esa vulnerabilidad también aplica ahí. Claro que sí. O sea, se presentó el incendio, ¿cierto? Que es la amenaza. ¿Cuál es la vulnerabilidad? O sea, ¿cuál es la fragilidad? ¿Cuál es la susceptibilidad que nosotros tenemos? Pues que la señora en ese momento no se puede mover por sus propios medios, tenía condiciones de discapacidad y por eso causó la muerte o se presentó el desastre o se presentó el riesgo de causar la muerte diferente a una persona que de pronto hubiera podido salir corriendo, hubiera podido ayudar a apagar el incendio y demás.
Entonces, eso es la vulnerabilidad. ¿Qué tanto estamos nosotros expuestos a esa fragilidad para poder afrontar ese peligro? Hay diferentes tipos de vulnerabilidad, ¿no? La física, que es la estructural como tal. Las económicas son las condiciones de pobreza, bajos recursos. Hay ambientales, cuando nos exponemos a la contaminación del agua, la baja disponibilidad de las fuentes de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra vulnerabilidad social, pues cuando la comunidad no se organiza para conseguir su desarrollo, cuando es incapaz de generar alternativas para cambiar o mejorar la calidad y nivel de educación, o cuando hay un bajo nivel de atención a las necesidades básicas. Eso es uno de los tipos de vulnerabilidades. Ahora vamos a ver una fotografía donde ustedes se van a dar cuenta si es vulnerable, si hay amenaza, si hay riesgo con respecto a lo que nosotros vimos. Aquí que vemos un caudal de agua que en teoría cuando llueve, yo creo que esa vaina se desborda y las casas se inundan. Las casas, miremos, las estructuras están construidas con guaduas o sus soportes son guaduas, es mampostería muy básica, no hay ningún nivel de estructura, de ingeniería o arquitectura ahí. Miremos que todas sobresalen, las que están sobre este borde, sobresalen la Ya parte tiene de atrás. como socavado por el río, ¿será eso? Sí, pues están sobresaliendo. Estos son construcciones y que de pronto en algún momento el río tenía este nivel en la parte alta y construyeron encima y empezó a socavarse y por esa situación se presentó eso. Sabemos que es una invasión. Mire que aquí hay una casa que está con bloque abajo, ladrillo arriba y encima madera. Entonces, aquí ya vemos un nivel de amenaza de diferentes tipos de vulnerabilidad social, económica, física, estructural, bueno, de todas las vulnerabilidades y por ende o por consiguiente tienen un riesgo muy alto. Por eso, generalmente cuando llueve, entonces que el Baltasar, que los barrios, que los de arriba, siempre van a tener las mismas afectaciones porque van a ser vulnerables ante las situaciones adversas que se puedan presentar. Siempre vemos que en Tapias hay derrumbes, entonces siempre hay colapsos por movimientos en masa, siempre vamos a mirar que hay fenómenos recurrentes, naturales, que ocurren en los diferentes municipios y que nosotros pues ya... Alexa, cancelar. Ya nosotros pues como organismo de socorro estamos articulando y sabemos dónde se presentan incendios forestales con mayor recurrencia, dónde se presentan las inundaciones, sabemos que en los balnearios como ayer, mire, si se da cuenta la última foto que les envié, estaba muy tranquilo, se veían los tubos, se veía el agua como si no fuera ni siquiera hondo y se presenta esta situación. Entonces, en cualquier momento nosotros podemos encontrar riesgo, podemos encontrar amenazas y podemos encontrar vulnerabilidad. Y eso es la enseñanza que yo quería decirles, pues hoy, durante estos 50 minutos, disculpen, me extendí un poco, pero quería que todos habláramos el mismo idioma con relación a la gestión de riesgo de desastres, porque pues realmente para mí es muy importante que todos sepamos de este tema y cualquier duda que puedan ustedes tener, pues estoy para ayudarles, para colaborarles, para servirles. Estoy pendiente pues también de una capacitación ya como tal, hacer un ascenso, un descenso, hacer un rescate de una estructura en un río o ir a descender, como les dije la vez pasada, de allí el Puente de la Vida, para que sepan ustedes todo lo que nosotros tenemos que afrontar en una situación de emergencia y cuál es la seguridad que tenemos para estas situaciones. Esa era la enseñanza que tenía para hoy. Yo les agradezco a ustedes si de pronto tienen alguna duda, alguna recomendación, yo sé que el tiempo de ustedes es muy limitado, por eso quise hacerle de una manera rápida, muy expedita, pero pues también muy precisa y concisa para que sepamos la terminología y yo pues les voy a compartir a ustedes el librito de terminología de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Algún comentario? No, Mayor, muchas gracias y de todas maneras dentro del grupo ya delegamos a Natalia, ella nos va a hacer un libro didáctico, un glosario y nos los va a entregar a todos de manera virtual y física. Gracias por tenernos en cuenta porque realmente a veces uno dice mucha cosa al aire que según lo que usted nos dice pues la veníamos como embarrando en algunas cosas.
Muchas gracias, Mayor, y un saludo a todos mis compañeros y esperamos pronto noticias de Natalia. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nunca cambien. Mayor, Ya le muchas enviamos gracias, ya le muy enviamos amable. ya le enviamos Marjorie, el correo, gracias, Mayor, luego. para los diplomas. Listo, listo. Déjenme ahí. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Mayor, feliz tarde, muchas gracias. Chao, Adiós. Mayor, Gracias, gracias. Mayor, yo entré tarde, no entendí lo del correo. ¿Qué? ¿Cuál correo? Que Jader dijo que le mandaba el correo para un diploma. Gracias, Mayor, gracias. Mentiras, Quiero que le May, certifique la Jessica charla. molestando. Mayor, pero nos Mayor. puedes regalar la grabacioncita Ya les o, envío o el quieres que link. está grabando. O Claro que sí. el PDF Mayor también, el que nos mostró, Eso, por eso. favor. Gracias, la- Mayor. Listo, bien. Ok, gracias. Gracias, muy amable, Gracias, Mayor. feliz tarde, Mayor. Gracias. Envíenos chao. todo, mejor dicho, Mayor. Y almuercito. Chao. Bueno. Chao.